¿Alguna vez te has preguntado por qué tus dispositivos no detectan la red 5G de tu router? Algunos dispositivos sí lo detectan y otros no. ¿Te has hecho esa gran pregunta? Quédate en este video y te voy a mostrar cómo podemos hacer que tus dispositivos la detecten y te puedas conectar muy fácilmente. Hoy en día ya es muy común que en nuestros ruteadores tenemos pues doble banda 2.4G y la 5G. El problema viene cuando queremos nosotros conectarnos a nuestra red de Wi-Fi en 5G. Tenemos nuestros dispositivos que acabamos de comprar, pero nos llevamos una gran sorpresa de que no la detectan y por consecuente no nos podemos conectar. Mayormente pasa con los equipos que vienen de Asia, y esto es lo que vamos a hacer, o el ajuste que tenemos que realizar en nuestro router para que nuestros equipos puedan detectar la red 5G. Estos son los tres rangos de canales que podemos seleccionar en nuestro ruteador, que va desde el 36 al 64, del 100 al 144 y del 149 al 177. Esta captura pertenece a mi teléfono. Mi teléfono es un Xiaomi, pues lógico, es chino, y no detecta los canales del 100 al 144. Solo detecta los del 36 al 64 y del 149 al 177. Entonces, por eso es muy importante seleccionar el canal que detecte nuestros equipos con los que tenemos problemas, pero que también no afecte a otros. Entonces, tenemos que hacer algunas pruebas y si todo funciona bien, pues lo dejamos ya en ese canal. Y en nuestro dispositivo, nuestro celular o en una laptop, nos vamos a loguear a la IP de nuestro ruteador. Si no sabes cuál es la IP de tu ruteador, te voy a dejar el enlace para que sepas cuál es, y ya con las credenciales que tú tengas, que normalmente vienen impresas debajo del router, puedes loguearte y hacer ya el cambio de canal, de quitarlo de que sea de automático a manual, y hacer una prueba a ver en qué rango detecta los canales. Ya una vez adentro nos vamos a ir a los ajustes del Wi-Fi. En este caso nos iremos a la 5G, iremos a donde están sus canales. Yo tengo el modem ZTE, en tu modem pues sí es diferente marca, pero igual tiene la opción, como puedes ver, de automático. Tiene ese rango de canales. Mi routador empieza del canal 52 y termina al 160 y algo. Entonces tú puedes ir seleccionando primero los de rango abajo, los de medio y luego el tercer grupo de canales, que son 3. Ya una vez que tú lo hayas modificado, yo voy a, en este caso yo hago mi prueba, porque ahorita ya me está detectando la 5G, ya me pude conectar, y porque no la detectaba, lo hice intencional, yo ya lo tenía conectado, pues es el que vengo utilizando, pero una vez que ya seleccioné un canal de los de mero abajo, ya me lo pudo detectar. Lo importante es que no esté en automático. Deseleccioné, en este caso, si ustedes están viendo, el 52. No se les olvide que al término de cada ajuste tengan que poner aplicar para que pueda conectarse o guardar los ajustes. Si no, pues no los va a hacer. Y así de fácil podemos configurar nuestro ruteador para que pueda detectar pues los canales y la red Wi-Fi 5G, y les sea más sencillo hacerlo de esta manera y no estar batallando de otra forma. Pues espero y les guste esta información, este video. Cualquier sugerencia, comentario, pues ahí déjenlo en la cajita de comentarios. Manita arriba, compartan para que cada día seamos más en esta familia Cable Info. No olviden su suscripción también. Si les gusta, adelante, y si no les gusta el video, igual denle el dislike. También los invito para que se unan a nuestro gran equipo o grupo que tenemos de Telegram, que cada día somos más y aprendemos de unos de otros. Es de gran ayuda.
Le mando un caluroso saludo a nuestro amigo Raúl del call center, que se la rifa muy bien. La verdad siempre sale a flote en este grupo. Y pues no me queda más que agradecerle muchísimo a nuestro amigo, que espero que haya disfrutado sus vacaciones. Amigo, aquí te queremos mucho en el canal, échale ganas. Y los espero en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.